Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting. Hoy es día 9 de enero, hoy es jueves. Vamos a arrancar como todos los días después de un par de minutos para que el resto de inscritos puedan entrar. Y bueno, pues como siempre confirmarme que me escucháis correctamente, que entiendo que sí y que en las pantallas ahora mismo pues tenéis la cabecera de Morning Meeting. Gracias. Muy bien, pues vamos a dar comienzo. Somos unos poquitos más, así que daremos inicio. Como siempre, primero activar la pantalla para que no haya luego problemas de visualización. Ahora mismo deberíais tener en vuestras pantallas el disclaimer bueno, pues de todos los días de los CFDs. Y bueno, pues ya directamente entramos de lleno en la plataforma como siempre. Y bueno, empezamos el comentario. Básicamente entiendo que después de haber vuelto de las vacaciones estivales de Navidad, Año Nuevo y Reyes, pues ha habido muchísima volatilidad en los mercados, con disparidad entre los datos y los eventos políticos a nivel global. Y bueno, recordemos que ayer tuvimos una sesión marcada por el conflicto o la intensificación del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Y bueno, pues afortunadamente, tras la rueda de prensa de Donald Trump, que tuvo lugar a las 5 de la tarde, pues hubo un giro en los mercados tremendamente positivo. El comentario se resume en que Donald Trump decidió alejarse del conflicto militar o de profundizar en el conflicto militar con Irán después de que los ataques de represalia por parte de Irán a Estados Unidos con misiles balísticos de media y larga distancia, entre 12 o 15 misiles,
una burrada, resultaron ser inofensivos. Oficialmente no se han declarado ninguna baja por parte de las fuerzas estadounidenses. Sin embargo, pues Donald Trump ha prometido imponer más sanciones a Irán como medida represora tras la respuesta por parte de Irán al ataque sobre el general iraní que resultó en su fallecimiento. Esto, además, lo que ha dicho Estados Unidos es que están listos, además, para entablar negociaciones con Teherán para reducir las tensiones en la región. Veremos exactamente qué tipo de negociaciones se llevarán a cabo cuando lo último que han hecho es dispararse misiles mutuamente, ¿no? Pero bueno, veremos a ver en dónde acaba y que esperemos que no genere ningún tipo de conflicto futuro más intenso, que se quede ahí, más o menos. ¿Qué es lo que hemos tenido después de conocerse la rueda de prensa de Donald Trump? Pues una vuelta absolutamente de 180 grados por parte de todos los mercados. Esto fue acogido de manera muy positiva por parte de los mercados financieros y los índices estadounidenses cerraron ayer al alza con el Nasdaq a la cabeza, alcanzando nuevos máximos históricos, mientras que el S&P 500 alcanzó nuevos máximos intradía, pero bueno, se ha quedado por debajo ligeramente de sus máximos históricos de nuevo. Hoy, de hecho, los futuros americanos descuentan nuevos máximos históricos en las aperturas y bueno, pues hemos visto también cómo en los índices asiáticos, el Nikkei japonés subió más de un 2,3%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong subió por encima del 1,2%. Como podemos ver en la parte izquierda, los índices asiáticos, el Nikkei ya ha recortado un poquito, está por encima del 1,6, mientras el Hang Seng de Hong Kong lo tenemos aproximadamente en 0,60 y el Shanghai Composite junto con el Kospi de Corea, pues tenemos un 0,64 y un 1,35 respectivamente. Además, esto que ha permitido que también índices como el australiano cerrara casi un 1% al alza, que ahora mismo el futuro que ha vuelto a cotizar está además revalorizándose otro 0,26% adicional, y esto ha hecho que, lógicamente, el sentimiento de mercado sea positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que los valores refugio generalmente en divisas, sabemos que son el yen japonés y el franco suizo, recortaran con fuerza. El franco suizo se ha desmarcado un poquito de la evolución del yen japonés, pero como podemos observar, en el caso del yen, pues es el que está recortando frente a absolutamente todos sus pares. Por otro lado, y al otro lado de la cesta, tenemos a la libra esterlina, que junto con el euro es de los que más se revaloriza, y por supuesto el índice, el dólar australiano, son los que más fuerza tienen actualmente en la sesión. Dicho esto, y antes de entrar en los índices de manera particular, vemos cómo en los índices americanos los futuros descuentan unas aperturas en nuevos máximos históricos. El índice de volatilidad, que veremos ahora el gráfico, recorta por debajo del 14% y está de nuevo cercano a sus mínimos, a su soporte clave que tiene en el 13,6% de volatilidad. Y en los índices europeos, que ahora veremos alguno en particular, como el IBEX 35 y el DAX alemán, pues vemos que, bueno, pues tremendamente positivo, aunque el IBEX 35, como siempre y como es habitual, es el que menos suele asimilar este tipo de datos macroeconómicos globales y siempre se queda rezagado. Si nos vamos directamente al mercado de materias primas para hacer el comentario sobre el precio del petróleo Brent, hemos visto que tras conocerse a última hora de la tarde que hay una relajación en las tensiones, pues ayer la cotización, que abrió prácticamente máximos y habiendo tocado un poquito por encima el nivel de los 71 dólares por barril, toda la sesión del petróleo fue absolutamente bajista, con una vela incluso más grande que la que tuvimos cuando se realizó el ataque a las refinerías de los Emiratos Árabes por parte de Siria. Perdón, y bueno, pues hoy vuelve a recortar cotizando ligeramente por encima de los 65 dólares y medio por barril, teniendo la clave de los 65 como soporte
de la cotización del barril de Brent. En el caso del Texas, una vela similar. En este caso tiene un soporte en el 50% de su retrocesión de Fibonacci desde la caída que tuvimos el último trimestre de 2018 y bueno, pues ahora cotiza en ese soporte prácticamente en los $60 por barril, ligeramente por debajo en los 59,91. En el caso del oro, pues el metal precioso refugio, un comportamiento muy parecido al del oro. Hay que recordar que llevamos con un movimiento lateral de acumulación bastante importante. Recordemos que han habido noticias de que tanto a nivel especulativo como a nivel de inversión ha habido unas fuertes compras en el precio del oro, evitando lógicamente que crezca su cotización de manera exorbitada. Sabemos que muchos países, para cubrir sus emisiones de deuda y para que tengan luego margen de maniobra para futuras emisiones con quizá posibles tipos de interés mucho más altos, pues ha habido una fuerte compra, una fuerte demanda del oro que lo ha situado por encima de los $1.600 por onza en algunos momentos de la sesión de ayer. Hoy vuelve a recortar, cierra el hueco que tenía con respecto a la semana pasada, que teníamos en el día 3 de enero, pues una evolución, hasta el día 3 de enero, perdón, una evolución tremendamente positiva desde los 1.450 aproximadamente hasta los 1.525, 1.550, es decir, prácticamente $100 de revalorización. Estamos hablando que en proporción es entre un 10 y un 12% de revalorización en apenas 2-3 semanas para el oro, algo que es, bueno, pues no es bastante habitual y bueno, pues ahora recorta por debajo de los $1.550 por onza. El movimiento de la plata es muy similar, aunque dentro de su rango lateral mucho más estable y bueno, pues cotiza ligeramente por encima de los $17,85 por unidad. Si nos vamos ya a lo que es a la renta fija, observaremos exactamente un comportamiento similar. Al haber aversión por la renta fija y en los valores refugio y un atractivo mucho mayor por la renta variable, pues vemos recortes en el precio del bono a 10 años americano, una vela muy similar tanto a la que vimos ayer en el oro como en el precio del petróleo y bueno, estabilización con una volatilidad mucho menor, ligeramente por encima de los 128,75 en el caso del bono americano y en el caso del bono alemán de referencia en Europa para hacer los cálculos de las primas de riesgo a través de sus yield, de sus rentabilidades, vemos cómo ha abierto por debajo con un hueco respecto al cierre de ayer y la vela, aunque hoy es positiva, sigue cotizando por debajo del cierre de ayer. Veremos si cubre ese hueco o si mantiene la tónica bajista que tiene su homólogo americano, el bono a 10 años estadounidense. El VIX, el gráfico del índice del miedo, vemos cómo vuelve a buscar el nivel de soporte en los 13,66, como os comentaba hace muy poquito al inicio del morning meeting y bueno, después de la gran volatilidad vista ayer, incluso por encima del 17%, bueno, pues que generó una incertidumbre tremendamente importante antes de que saliera Donald Trump bueno, pues a relajar un poquito las tensiones, lo que vemos es una evolución bajista por parte del índice del miedo y de manera contrapuesta, como es normal, el SP500, que es su referencia, ¿vale? La volatilidad del VIX es la volatilidad implícita del SP500 a un año, ¿vale? Para aquellos que queráis saber un poquito la definición, pues ¿qué podemos esperar? Un movimiento totalmente contrario del SP500, que es el gráfico de color azul, con respecto a lo que haga el VIX. De hecho, el futuro ahora mismo vemos que encima está cotizando en sus máximos de la sesión y podríamos esperar nuevos máximos históricos, perdón, tanto en el SP500 como en el Nasdaq, como en el Dow Jones, el tridente de los índices de Estados Unidos. Y ya para terminar, pues nos vamos directamente a los índices para hacer una apreciación de cómo ha abierto el mercado. Vemos al DAX alemán que se revaloriza viéndolo a la izquierda en la tabla de cotizaciones por encima del 1,10%, ¿de acuerdo? Rompiendo niveles de resistencia a corto plazo a niveles técnicos por sus retrocesiones de Fibonacci y bueno, pues expectativas de que esto siga siendo la tónica general, al menos en la sesión de hoy, teniendo en cuenta que en principio el calendario macroeconómico pues ya se ha relajado bastante. Ahora prestaremos atención que incluso los datos mixtos de Alemania, donde la balanza comercial ha sufrido bastante, ni siquiera han tenido un impacto duradero en la cotización. Vemos como sí es cierto que la primera vela a primera hora de la mañana, a las 8, pues ha marcado el, bueno, pues
se ha reflejado el mal dato de esos datos macroeconómicos de Alemania, pero luego el sentimiento es el que está prevaleciendo en el mercado y ha hecho que el DAX alemán pues mantenga esa vertiente alcista tremendamente fuerte. Perdón. El gráfico diario del DAX vuelve a marcarnos niveles de cotización cercanos a los niveles de throwback. En la figura técnica del hombro cabeza hombro invertido veremos si el sentimiento es lo suficientemente fuerte como para que incluso cotice por encima y alcancemos nuevos máximos en el DAX alemán por encima de los vistos a principios de 2018, es decir, máximos de los últimos 2 años para el DAX alemán. En el caso del IBEX 35, sabemos que tiene por costumbre ir un poquito más rezagado cuando hay subidas y, sin embargo, cuando hay bajadas, ser el que más afecto puede tener a ese respecto. Y bueno, vemos que su cotización es muchísimo más lateral que la del DAX alemán, pero en el aspecto más largo placista, en un gráfico diario, pues el IBEX 35 tampoco es que le vaya tan mal. Ha tenido una revalorización durante todo el 2019 bastante buena y bueno, pues ahora mismo está en un rango lateral donde parece que los 9.600 podrían fijarse como su resistencia y el siguiente objetivo por encima de los 9.633, que es su retrocesión de Fibonacci de la gran caída del trimestre durante todo el 2017 y la última caída del último trimestre de 2018, pues bueno, a ver si conseguimos que el mercado consiga equipararse a sus homólogos europeos, como por ejemplo el CAC 40, que recordemos que durante el año pasado alcanzó nuevos máximos históricos y ahora mismo en algunos momentos de la cotización de hoy también los ha alcanzado. Dicho esto, el SP500 hoy descuenta máximos históricos, el Nasdaq exactamente lo mismo y el Dow Jones exactamente lo mismo. Esto es lo que tenemos para hoy. Para cerrar el comentario respecto al calendario económico, lo que hemos visto ya hoy son los datos de inflación de China y los precios del productor de diciembre, que han sido peor de lo esperado. Los datos mixtos de tanto la balanza comercial, la producción industrial como la balanza comercial, que han afectado inicialmente solo en apenas 1 minuto, 2 minutos al DAX alemán para luego seguir cotizando según va evolucionando el sentimiento del mercado. Y ya nos tendremos que ir a las 10:30 para escuchar el discurso del presidente del Banco de Inglaterra. A las 2:30, perdón, las solicitudes de desempleo, las prestaciones por desempleo semanales de Estados Unidos, que se espera un ligero recorte, veremos si ese dato mejora el esperado. El comentario de Williams, de miembro del FOMC, de la Reserva Federal, y a las 8 ya, a última hora, el discurso del presidente del Banco de Canadá y el discurso del presidente del Bundesbank, bueno, la presidenta Jens Weidmann, a las 8:10 por parte del Banco Alemán. Esto es lo que tenemos para hoy. Sesgo positivo, atractivo por divisas de las antípodas en Forex, mercado europeo y descuento de nuevos máximos históricos en la apertura americana a las 3:30 de hoy. Esto es todo. Como siempre, agradeceros la asistencia. Espero que os sirva para tener una buena sesión bursátil hoy. Y bueno, pues lógicamente esperemos que no haya ninguna sorpresa y que cada vez el sesgo político, geopolítico y macroeconómico tenga menos impacto sobre las bolsas para desvirtuar, lógicamente, datos más técnicos o fundamentales propios de los mercados financieros. Un saludo, como siempre, muy buenos días. Hasta mañana.